Hola a todas y a todos, bienvenidos a Corazones en Altavoz, la segunda temporada del podcast de la Federación Argentina de Cardiología y Mujeres en Rojo Argentina. Mi nombre es Mildred del Sueldo, soy doctora en medicina, especialista en cardiología y tengo el placer de estar acompañada por una amiga y también cardióloga especialista en la temática, que es la doctora Melissa Ribota. Bienvenida, Melissa. Muchas gracias, Mildred. Estoy feliz de sumarme a esta temporada de Corazones en Altavoz, que además de ser un podcast, está siendo transmitido por YouTube y nos pueden ver por el canal de Mujeres en Rojo Argentina. Así es. Y este año nos convoca un tema importantísimo que hasta el momento ha tenido muy poca difusión. Vamos a hablar con distintos especialistas sobre las complicaciones del embarazo y cómo éstas afectan a sus mamás y a sus bebés y al riesgo cardiovascular futuro de que esto puede producir. Hay una realidad, Mildred, que se repite, creo que debes estar de acuerdo conmigo, en que cuando hablamos de un problema de salud, inmediatamente pensamos en la salud de ese bebé que está por nacer. Tanto la familia como la embarazada piensa en ese bebé, pero por ahí nos olvidamos de la salud materna, ¿no? Y es muy importante que prestemos especial atención a esa embarazada, ya que las complicaciones que surgen durante el embarazo van a traer consecuencias durante el resto de la vida de esa mujer y de su bebé. Así es un tema sobre el que tenemos que seguir trabajando, ya que 1 de cada 3 mujeres van a morir por enfermedad cardiovascular. Entonces, trabajar en los factores o en las complicaciones, por ejemplo, del embarazo, que van a hacer que aumente ese riesgo cardiovascular futuro, es muy importante. Tenemos que ponerlo en agenda y tomar acción sobre el tema. Siguiendo un poquito con eso, sabemos que los desórdenes hipertensivos durante el embarazo, la diabetes gestacional, la obesidad y el parto pretérmino son las complicaciones más frecuentes. Y lo más importante a resaltar es que todos estos factores traen consecuencias a largo plazo y dejan una huella en la salud cardiovascular de esa mujer y de sus hijos. Así es, por eso es muy importante que si tuviste una complicación durante tu embarazo, sumes una consulta cardiovascular y que si tuviste complicaciones previas, incluso es importante que hagas una consulta antes del embarazo. Y si realmente tuviste esa complicación, es importante que después del embarazo continúes haciendo controles con, por supuesto, tu ginecólogo, tu obstetra, médicos de atención primaria de la salud, cardiólogos si hiciera falta, porque el riesgo cardiovascular de esa mujer va a quedar elevado de allí para adelante. Así que es muy importante que sumes estos controles. Mildred, tenemos el placer de tener a 2 grandes invitadas hoy, ¿no? Así es, realmente. Y vamos a darle la bienvenida a la doctora Judith Silverman, especialista en hipertensión arterial y especialista en enfermedad cardiovascular en la mujer, ya que es una estudiosa de esta temática de hace un montón de años y además es mi gran amiga. Así que bienvenida, Judith. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a las 2. Doctora Silverman, muchas gracias a usted por estar con nosotras, bienvenida. Y cuéntenos un poquito, ¿a qué llamamos hipertensión gestacional y qué complicaciones trae durante el embarazo? Bueno, la hipertensión gestacional es la elevación de la presión luego de la semana 20 del embarazo. Y en este caso, no tiene proteinuria, no tiene mayores complicaciones y debería retornar a las cifras normales de presión arterial antes de la semana 12 de lo que es el puerperio, es decir, cuando ya tuvo su bebé. Si esto no sucede, puede tener una complicación y esto evolucionar a una preeclampsia. Y bueno, sucede alrededor del 6 al 8% de las gestaciones. Por eso hay que estar muy atento al control de la presión arterial. Bien, ¿y qué podemos hacer para prevenir la hipertensión gestacional o qué debemos hacer si la identificamos? Bueno,
Se recomienda el estricto control de la presión arterial en las pacientes con hipertensión gestacional, ¿no? O preeclampsia sin que tenga manifestaciones severas. Por otra parte, es importante evaluar de manera así diaria la presión arterial o los síntomas que tiene esa mujer. También el control de todo lo que es el crecimiento de ese bebé, ¿no? De ese feto. Entonces, esto es importante porque tiene que tener los controles médicos, realizar los análisis de laboratorio. ¿Por qué? Porque podemos pesquisar algunos cambios, por ejemplo, en la coagulación, disminución de las plaquetas o en la función hepática. Y si nuestra paciente tuvo algún antecedente, deberá tener controles mucho más rigurosos. En mujeres con hipertensión gestacional hay que monitorear la presión arterial por lo menos una vez por semana y también hay que tener control del laboratorio, ver si tiene proteinuria. Tiene que hacerse la paciente no solamente los controles en el consultorio, sino en su casa. Y también es muy útil pedirle a este tipo de pacientes un monitoreo ambulatorio de presión arterial para que tener un control fuera también del consultorio. Así es, excelente, doctora Silverman. Y para que lo tengamos en claro, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial es como, o conocido como mapa, es como tener el manguito que se usa habitualmente para tomar la presión todo el día puesto, ¿verdad? Es así. Esto es muy importante porque en el caso de la embarazada puede tener en el consultorio, puede tener la presión más alta, ¿no? Y es la llamada hipertensión de guardapolvo blanco. Y en su casa tenerla normal. Esto puede llevar a que nosotros mediquemos una hipertensión que realmente no tiene. Entonces, eso generaría un descenso de la presión arterial, que no es bueno para la embarazada tener la presión arterial por debajo de 120/70 o lo que habitualmente llamamos 12/7. Perfecto, doctora, excelente. Y hablando un poquito, ¿a qué llamamos una pérdida espontánea del embarazo y un parto pretérmino y por qué es importante identificarlos? Bueno, una pérdida espontánea del embarazo sería antes de las 20 semanas, ¿no? Esto tiene un porcentaje de alrededor del 10 al 20% de los embarazos que terminan en un embarazo a pretérmino, o lo que uno puede decir a veces un aborto espontáneo. Sin embargo, es probable que la cifra real sea mayor porque muchas veces esto hace que ocurra en la etapa muy temprana del embarazo, incluso a veces antes de que la mujer sepa que está embarazada. Y entonces, bueno, a veces se lo menciona aborto espontáneo, y que podría sugerir que algo está mal, ¿no es cierto?, en la gestación de ese embarazo. Sin embargo, en realidad a veces no es así, porque la mayoría de los abortos o espontáneos o a pretérmino, esta situación ocurre porque el feto tal vez no está bien, no tiene el desarrollo que debería, y entonces esto hace que muchas veces no continúe ese embarazo. Pero también hay algunas situaciones cuando sucede esto que hay que tener en mente, donde hay algunas pruebas, ¿no? Que desde el punto de vista genético que se pueden hacer previo a lo que tenga, previo al embarazo, o si ya tiene un antecedente de alguna complicación que haya tenido, ¿no?, en algún otro embarazo. El parto pretérmino, que hablamos de parto pretérmino cuando es antes de las 37 semanas o antes de las 34 semanas, también es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es decir, uno cuando dice una situación parto a pretérmino es antes.
¿Está? Esto puede ser muy cercano a las primeras semanas del embarazo, o puede ser antes o en la mitad del embarazo. La realidad es que tenemos, si vamos en porcentaje, tenemos muchas las situaciones de pretérmino se dan en las primeras, ¿no es cierto?, antes de la semana 20 en general. Entonces a eso se lo llama embarazo a pretérmino o aborto espontáneo, y ese tipo de cosas suceden con más frecuencia en esa etapa, en la primera parte del embarazo. Sí, lo importante creo que es saber que el parto pretérmino es es la principal causa de morbimortalidad, de retardo madurativo a nivel fetal y demás. Es decir, que la verdad que prevenirlo es muy importante, no solamente para la mamá, sino para ese bebé, ¿no? Realmente. Claro, y además los controles, ¿no? Los controles muchas veces previo a quedar embarazada para saber todos los antecedentes de esa mamá, que eso haga que tenga un embarazo saludable. Así es, doctora. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy clara toda su explicación. Le agradecemos. Gracias, Judith. Bueno, muchas gracias y bueno, que tengan un hermoso momento hablando justamente de estos temas pero tan interesantes. Gracias a vos, gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Vamos a darle la bienvenida ahora, Mildred, a nuestra segunda invitada, la doctora Silvia Lopresti. Ella es médica, cardióloga, especialista en el tema y nos va a hablar sobre esta temática que venimos tratando. Bienvenida, Silvia. Oh, gracias, Melissa. Un placer compartir este espacio con ustedes, aparte, colegas conocidas y de este camino tan lindo. Gracias por la invitación. Bienvenida, Silvia. Silvia, conocemos que la obesidad afecta entre el 11 y el 22% de las mujeres embarazadas, pero ¿qué relación hay entre la obesidad y las complicaciones durante el embarazo? Y muy interesante tu pregunta, Melissa, porque la verdad que tenemos en este momento, la obesidad es un problema importante de salud a nivel mundial. Tenemos un aumento en la cantidad de mujeres obesas. Creo que en este momento, me sumo a los números, una de cada cinco mujeres es obesa, y según estadísticas muy recientes, tenemos más de 20 millones de habitantes en este planeta que son obesos, así que realmente es un tema que nos preocupa. Además, tener sobrepeso y obesidad y además estar embarazada genera un cambio hormonal que poco favorece al embarazo, a la vida de la mamá y a la vida de ese bebé, porque genera alteraciones aumentando la presión arterial, la posibilidad de tener complicaciones extras como una diabetes gestacional y alteraciones en la macrosomía de su bebé. Exactamente. Aclaremos que el término macrosomía es el aumento... Bien. Unos bebés de gran tamaño, bebés que tienen un peso superior a los 4 kilos, y que eso puede complicar al momento del parto por el gran tamaño del bebé, puede complicar tanto en la hora del nacimiento o tener la necesidad de realizar un procedimiento quirúrgico para que ese bebé nazca y provocar tener que hacerlo por cesárea. Además, como suele ser un embarazo que se adelanta, también puede haber problemas respiratorios debido a esa misma prematurez, y lo que va a afectar a ese bebé es que puede tener complicaciones futuras, no solamente en el momento del parto, sino muchos años después en su vida de joven o de adulto, por la misma obesidad materna, porque es la predisposición a tener la obesidad o complicaciones como la diabetes, es una posibilidad a largo plazo. No sé si queda claro o si tenés quedó claro, lo tengo que ampliar. No, clarísimo, Silvia, y creo que estás dando un concepto muy, muy importante, que es que la obesidad de la mamá durante el embarazo también afecta al producto de esa gestación, a ese bebé tan buscado y demás, y que no solamente le puede traer complicaciones en el momento de
la gestación, de la formación de ese bebé en el momento del nacimiento, sino también traerle complicaciones a futuro, como vos dijiste, mayor riesgo de obesidad, diabetes y mayor riesgo cardiovascular para ese niño. Un concepto que se llama ambiente obesogénico, que es que no es solamente que la mamá esté con sobrepeso, que esa mujer esté con sobrepeso, sino que hay una conducta en la forma de alimentarse que favorece que esa mujer aumente de peso y que todo el entorno lo favorezca. Y cuando la mujer intenta hacer algún cambio, es muy complicado hacerlo porque el ambiente favorece esa adiposidad, se llama ambiente obesogénico, que es lo que condice con este aumento que tenemos de la obesidad a nivel mundial. No es una cosa aislada ni es de la mamá, sino que nos pasa con estas pautas de alimentación que no favorecen la forma saludable de alimentarse. Así es, clarísimo. Creo que ha quedado muy claro. Bien, vos lo mencionaste y bueno, y la segunda pregunta que te queremos hacer es, sabemos que una complicación que se relaciona mucho con la obesidad en el embarazo es la aparición o la relación con la diabetes gestacional o la diabetes en el embarazo. Háblanos un poquito específicamente de lo que es la diabetes gestacional. Claro, justamente están muy íntimamente relacionados, porque un peso corporal elevado, o sea, un índice de masa corporal mayor al 30 kilos por metro cuadrado, es un favorecedor de la diabetes gestacional. Y decimos que hay una diabetes gestacional cuando se detecta un aumento de la glucemia por primera vez durante el embarazo. Este aumento de la glucosa en sangre puede hacer que detectarse en los primeros meses del embarazo, cuando uno tiene una sospecha de una primera toma, un primer control entre 100 y 125, hace sospechar que esa mujer a futuro puede desarrollar una diabetes gestacional. Y la presencia complicaciones en el embarazo suelen aparecer cuando esta diabetes gestacional está presente. Puede ayudarse, o sea, los controles de glucosa sanguínea se tienen que hacer en forma más seguida. Si sabe que tiene diabetes gestacional, tienen que hacerse los controles en forma periódica y evaluar en el momento en que estén más aumentados, porque puede ser necesario no solamente el cambio de hábito alimentario y los cambios en la actividad física, sino que a veces requieren medicación. Si bien la diabetes gestacional, los niveles de la glucemia pueden normalizarse pronto después del parto, a veces persisten elevados y es fundamental que la mujer siga haciéndose los controles después de producido el parto y muchos años después, porque puede inducir a una diabetes mellitus del adulto después a la mamá. Pero el tener una diabetes gestacional también induce cambios en el bebé. Puede ser un bebé que tenga un peso muy grande para su edad, o sea, lo que hablábamos recién, un bebé que es grande, mayor a 4 kilos, puede tener trastornos respiratorios al nacer, o tener que inducir un parto prematuro, justamente por un parto prematuro que va a ser quirúrgico, que va a ser por cesárea, porque es un bebé más grande. Puede inducir la diabetes en el mismo bebé, luego en su edad adulta. Entonces, es muy importante tener la alerta para hacer los controles apenas haya un indicio de glucemia elevada. Es más, si la mujer tiene sobrepeso y está con obesidad y está planeando un embarazo, es fundamental el asesoramiento nutricional con su ginecólogo, con el cardiólogo, para evitar o para minimizar el riesgo de que ese embarazo tenga diabetes gestacional, y si lo tuviera, que sea con el menor riesgo posible, porque los hábitos de vida saludables, la actividad física, y el asesoramiento y el acompañamiento hacen que o no se presente o que no tenga complicaciones durante el embarazo. Y cuando la mujer desea planear otro embarazo, el hecho de haberse cuidado, si bien el riesgo de tener una diabetes gestacional puede estar presente, el hecho de haber inducido cambios en el estilo de vida hace que el riesgo sea menor o que no se produzcan, o que los riesgos sean menores. O sea que si bien está presente, se puede tratar. Y hay estrategias para que eso se sostenga a largo plazo. O sea, yo creo que cuando una mujer planifica un embarazo,
lo que quiere es que disfrutar de ese embarazo y de ese niño, no solamente en la época de la niñez, sino en todas las etapas de la vida. Y el cambio de hábito en la vida es lo que la ayuda a sostener esa salud para disfrutar algo que ha deseado tanto. Así es. Así es, la verdad que muy claro, doctora. Justamente quería consultarle esto, ¿qué consejo puntual usted daría para mantener un embarazo cardiosaludable, que es un poquito lo que estuvimos conversando, ¿no? De la actividad física. Asesorarse, no estar sola, buscar grupos de apoyo, el control con su médico. A mí me parece que la consulta preconcepcional es fundamental para que sepamos cómo está el estado general de esa mujer que tiene el deseo de producir un cambio, como es aumentar su familia, que es toda la ilusión que tiene para generar la llegada de esa nueva vida. Entonces, asesorarse en ese momento, ¿cómo está su salud? ¿Estoy con la glucemia bien? ¿Estoy con la presión bien? ¿Cómo está mi peso? Todos esos elementos previos a quedar embarazada. Y después, durante los embarazos, no olvidar los controles. Si tengo la glucemia alta, hacer los controles más seguidos, cuidar la forma en la que me estoy alimentando, mantener la actividad física, 30 minutos diarios de una actividad física adaptado a las características de esa mujer, una caminata, la bicicleta, nadar. Todos esos pequeños hábitos que se puedan sostener a lo largo del embarazo hacen que se pueda disfrutar ese momento y lo que viene después, que es bueno, el gran desafío de la crianza, que me parece que es sostenerlo a lo largo de la vida, no es solamente el momento, crear un hábito que pueda sostenerse para ella, para su familia, y hacerla disfrutar de un momento que esperó. Creo que serían los lineamientos más importantes, por lo menos desde mi punto de vista. Así es. Creo que vos dijiste algo muy, muy claro y me parece que es bueno reforzar el concepto. Si estoy con obesidad y planeo embarazarme, lo fundamental es tratar de bajar de peso para que cuando llegue el momento esté en un peso adecuado. Ahora, sí. Claro, justamente, no solamente el peso adecuado, sino que te ayude a que tampoco aumentes tanto durante el embarazo, porque un aumento de peso de más del 20% del peso corporal significa un riesgo para esa mamá. Entonces, acompañarla a que baje previo al embarazo, que sería muy saludable para ella, para ella y para el futuro bebé, y a lo largo del embarazo, controlarla para que baje también de peso después del parto. O sea, es un tratamiento a largo plazo, no es solamente el momento sino que es a lo largo de la vida de la mamá que ella puede recuperar el peso de la mejor manera y en el menor tiempo posible, porque mejora su calidad de vida. Así es, y hay trabajos, y lo acabas de decir, por eso creo que es muy importante el concepto, que aquella mujer que no desciende su peso en el primer año del posparto también queda con un riesgo cardiometabólico aumentado. Así que me parece que muy bueno que lo hayas mencionado y que reforcemos ese concepto, que es importante controlar el peso antes, durante y después en el posparto, digamos, inmediato del primer año del puerperio, que el puerperio es el periodo que denominamos en la parte médica a lo que ocurre después de que tuvimos el parto, después de que nació nuestro bebé. Así que, bueno, creo que ha sido clarísimo todo lo que has explicado, tanto de obesidad como de diabetes gestacional. Sí, no sé. Que remarcar un poquito esto de el abordaje multidisciplinario, ¿no? Porque sí, la red, exactamente como dices, Melissa, la red es fundamental, o sea, tener la posibilidad del asesoramiento nutricional, el control ginecológico, el cardiólogo que esté presente, porque justamente esa mujer que tiene diabetes puede tener más riesgo de hipertensión arterial durante el embarazo, puede tener una preeclampsia que pone en riesgo su vida y la vida de su hijo. Así que, y además, el hecho de estar diabética genera cambios en su bebé. Entonces, es muy importante que el trabajo sea de todo el grupo médico, que ella busque ese asesoramiento, y a la hora de sostener los cambios también el grupo es muy importante, porque
refuerza la intención de cada uno de los integrantes y la ayuda a ella a transitar ese tiempo de la mejor manera posible. Y lo que remarcaban ustedes también es sostener el cambio a lo largo de la vida. No es solamente el parto, no es solamente el primer año, sino que ese cambio pueda sostenerse a lo largo de la vida, porque es lo que va a hacer que ella disfrute su vida y la vida de su hijo. Así que me parece que es fundamental el trabajo interdisciplinario, todos trabajando en el mismo sentido, aunando esfuerzos. Totalmente, muy claro, muy conciso. Doctora Silvia, muchísimas gracias y la verdad ha sido un placer tenerla con nosotros hoy. Un placer igual haber compartido con ustedes este momento. Gracias Silvia, gracias realmente. Solamente decir, porque no lo dijimos, que la doctora Silvia Lopresti es la actual presidenta del Comité de Enfermedad Cardiovascular de la Federación Argentina de Cardiología, así que ha sido para nosotros un verdadero placer tenerte. Un abrazo y seguimos en contacto. Abrazo. Mildred, ¿te parece si hacemos un repaso de la idea central de este episodio? Me parece perfecto. Repasemos. Es importante saber que si una persona tuvo una complicación en su embarazo, las paredes y arterias de su corazón envejecerán mucho más rápido. Es por eso que hablamos de envejecimiento acelerado, por lo que su salud cardiovascular y su rol activo como paciente deben ser una prioridad. Recordemos que debemos controlarnos antes, durante y después de un embarazo. El episodio número 7 de la temporada pasada, llamado Embarazo Cardiosaludable, es completísimo. Por lo tanto, les recomendamos escucharlo. Y como decíamos antes, la historia no termina después del parto. Es muy importante que entendamos el concepto de cuarto trimestre. Por eso los esperamos en el próximo episodio para profundizar en este término. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Muchas gracias, los esperamos.